Continuamos con el panel titulado Los cuidados como estrategia de sostenibilidad en el Women Economic Forum Iberoamérica, que explorará cómo los sistemas de cuidados, en sus diversas formas, pueden convertirse en una pieza fundamental para construir un futuro más inclusivo y equilibrado. El cuidado, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, es clave para garantizar una sociedad más justa y equitativa. Reconocer su valor y entender cómo integrarlo en nuestras políticas y estrategias es crucial para promover la sostenibilidad en su sentido más amplio. Este panel será moderado por Marta Herrera, Secretaria de Igualdad de Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Una líder comprometida con la promoción de políticas inclusivas que integran la igualdad y el bienestar como ejes fundamentales del desarrollo. Además, contaremos con la participación de 3 distinguidas panelistas. Bárbara Diego Pérez, fundadora de El Futuro del Cuidado AC, quien nos compartirá su visión y experiencia en la creación de modelos de cuidado centrados en la comunidad y su impacto en la sostenibilidad social. Marta Merlo Huerta, oficial de Política Social en UNICEF, cuya trayectoria en políticas de bienestar infantil nos ofrecerá una perspectiva sobre la importancia de los cuidados en el desarrollo integral de las niñas y los niños. Aura Heréndira Martínez Oriol, experta en finanzas públicas y economía feminista, quien nos hablará sobre cómo la integración de los cuidados en la economía puede contribuir a la equidad de género y a una distribución más justa de los recursos. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas aquí en este gran panel. Y digo gran panel porque vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona, que hemos tomado como bandera desde hace muchos años y que cuento aquí, tanto en este foro como fuera de este foro, con muchas aliadas que han realmente picado piedra, que han redactado leyes o iniciativas de ley, porque todavía están ahí enfrascadas, y que vamos a seguir peleando por este gran tema. Y hoy queremos profundizar y también que vayan pensando en algunas preguntas o en algunas propuestas o algunas dudas, porque como bien dijo Mitch, de aquí nos vamos con ya proyectos que vamos a seguir colaborando en conjunto, tanto aquí en Nuevo León como en otras partes de México. Llevar al cuidado al centro de nuestras agendas para nosotros ha sido imperativo y debe ser imperativo para que realmente podamos lograr eso que hemos dicho, el que podamos construir sociedades que sean más justas, más igualitarias, más incluyentes y sobre todo, como dice el nombre del panel, más sostenibles. Porque realmente invertir en cuidados es para nosotros invertir en la dignidad de las personas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, así que estoy feliz de saludar aquí a Aura, una gran amiga, que es una especialista en temas de economía feminista, que ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y que ha impulsado estos temas, porque quien conoce de este tema del cuidado siempre se enfrenta con que es que no hay recursos, ¿sí o no? Entonces, este es un tema que vamos a abordar ahorita porque vamos a ver el cómo sí, porque de eso se va a tratar el panel. También aquí a mi tocaya, Marta, investigadora de UNICEF, economista, que también ha transitado con nosotros en este tema, que nos ha acompañado, que han trabajado en guías importantes y que ahorita también nos va a platicar desde UNICEF y desde su rol qué han estado haciendo. Y mi amiga Bárbara, gracias por estar aquí, también una luchadora incansable del tema del cuidado, sobre todo en personas mayores, con quien también vamos a profundizar de cuál es su perspectiva en estos temas, en los diferentes grupos poblacionales, pero particularmente con los adultos. En esta oportunidad que nos está dando el WEF, donde encontramos a mujeres y a hombres que estamos realmente ya en estos niveles, ya no debatiendo si los cuidados son importantes o no, creo que eso no es lo que estamos debatiendo aquí, o si merecen o no nuestra atención, tampoco estamos debatiendo esto aquí. Yo creo que hoy sabemos y reconocemos que el tema de cuidados es el sector más importante de la economía y así lo tenemos que ver, y que no está en la agenda de todos, que inclusive hay muchos que no entienden qué significa cuidados
y que tenemos que seguirlo explicando, pero para nosotros ya no es un tema de si es importante o no. Este tema llegó para quedarse y tenemos que seguirlo impulsando, es una agenda pendiente que necesitamos detonar y que necesitamos de todas y todos los que están aquí para lograr. Les comparto, porque como dice Mitch y todas las que estamos aquí, vamos de la palabra a la acción, les comparto rápidamente qué hemos estado haciendo desde el gobierno estatal. En el gobierno estatal, que tiene una política social con perspectiva de género, nos pusimos manos a la obra desde hace 3 años, hicimos algo que no estaba sucediendo a nivel federal. De entrada, desde lo más básico, regresamos las estancias infantiles, tenemos más de 110 estancias infantiles trabajando aquí en el estado. La Secretaría de Educación, que aquí nos acompaña también, regresó el programa de escuelas de tiempo completo, ya lleva un avance importante en escuelas de tiempo completo, también en escuelas de jornada ampliada, en centros de cuidado. Hemos estado trabajando fuertemente en un tema que también nadie le había puesto mucha atención, que es cómo acompañamos a las cuidadoras, sobre todo. Sí decíamos ahorita que hay cuidadores y cuidadoras, pero aquí en México y aquí en Nuevo León, más del 70% de las personas que cuidan somos las mujeres. Así que el impulso a cuidadoras para nosotros ha sido fundamental y hemos desarrollado todo un programa de impulso a cuidadoras en donde además de acompañarlas, capacitarles, le damos un apoyo al ingreso que para nosotros ha sido fundamental. Implementamos el programa Cuidemos Nuevo León, un programa que va en el camino de establecer un sistema estatal de cuidados y para lo cual hemos estado trabajando con expertos internacionales, nacionales y locales para tener nuestro propio sistema local. Y a partir de junio del año pasado publicamos ya el acuerdo para reconocer, promover y garantizar el derecho al cuidado en Nuevo León y con ello el gobernador instala la comisión para poder desarrollar este sistema estatal de cuidados en donde, pues sí, adivinaron bien, el tesorero es un miembro importante de nuestra comisión, al igual que todas las secretarias de este gabinete que estamos trabajando, obviamente, para seguir avanzando en esto. Y ayer inauguramos nuestro primer centro comunitario del cuidado, un centro realmente muy importante. Gracias. Que para nosotros es fundamental. Vamos a transformar 8 centros estatales del cuidado. En este que inauguramos ayer vamos a albergar a cerca de 8,000 personas y a las cuidadoras y cuidadores los vamos a acompañar, los vamos a apapachar, pusimos lavandería, centros de formación, vamos a realmente a garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, que para nosotros también es fundamental. Así que, como bien dice Rosario Marín, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo de nuestra casa? Hay varios sectores poblacionales muy importantes a atender en este tema del cuidado. La primera infancia, las infancias, por otro lado, las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad extrema, los adultos mayores, y hay un grupo poblacional que quiero subrayar aquí con quien yo creo estamos en deuda y que son las trabajadoras del hogar, que es un grupo poblacional con el cual nosotros estamos trabajando fuertemente, a quienes hay que garantizarle su derecho a un seguro social y a un salario digno y a una capacitación para el cuidado. Así que gracias a todas las que nos han acompañado también en ese proceso, porque estamos trabajando arduamente con las trabajadoras del hogar. Y también ayer presentamos junto con el municipio de Monterrey, al quien felicito, porque impulsó este libro que les traigo aquí, Hacia una economía más justa, que los invito a que lo lean y a quien me invitaron a escribir el prólogo. Ayer lo presentamos y junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el TEC de Monterrey, investigadores hicieron un análisis donde viene data muy importante, por eso los invito, y además de esta data les quiero poner aquí un QR para que lo descarguen. Se presentó esta calculadora que sirve para asignar el valor económico al cuidado en el trabajo no remunerado. Así que lo pueden descargar, aquí se pueden dar cuenta de cuánto no estamos percibiendo las cuidadoras en casa, ¿no? Para que vean todo lo que nos deben todavía, ¿no?
Y bueno, la verdad es que fundamental, es una herramienta que los invito a verla porque realmente nos vamos a dar cuenta de todo lo que el país está dejando de ganar, de todo lo que las mujeres están dejando de ingresar. Así que vamos por una economía del cuidado y paso ahora sí a hacer dos sets de preguntas. La primera, vamos a preguntarle a nuestras panelistas la misma pregunta y vamos a tener algunos 5 minutos para que cada quien nos vaya contestando. Y luego quiero preguntarle por su especialidad de cada una pregunta individual para luego tener la gran oportunidad de dialogar con ustedes. Así que va la primera pregunta que tiene que ver con cómo consideran desde la posición que tiene cada una, pueden actuar ustedes como puentes entre las empresas y las líderes presentes para poder impulsar esta agenda comprometida que realmente haga realidad una política del cuidado. Así que empezamos. Tocaya, si quieres. Gracias a todas, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar resaltando que el mandato de UNICEF es justamente proteger y acompañar y promover los derechos de las niñas y adolescentes, y esto no lo hacemos solos, sino lo hacemos en conjunto con el gobierno, con la sociedad civil y con el sector empresarial. Y por eso hacemos este esfuerzo y este link con el sector empresarial, y desde UNICEF hemos lanzado una iniciativa que se llama Empresas que Cuidan. Y esta iniciativa convoca al sector empresarial a promover la agenda de los cuidados y a promover la agenda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también la igualdad de género a través de acciones muy concretas para fomentar la conciliación. Ya sabemos que aquí todos conocemos qué quiere decir el cuidado, sin embargo enfatizar que sin medidas de corresponsabilidad realmente las mujeres nos podríamos quedar atrás, y por esto hay bastante evidencia que demuestra cómo pues, los techos de cristal, cómo estamos en mayor medida en sectores informales buscando espacios para poder conciliar, cómo también esto nos afecta en el nivel de ingreso que podemos acceder. Bueno, hay mucha evidencia que abona en este sentido. Entonces, lo que estamos invitando es a invitar a las empresas a facilitar, a cumplir con este rol de cuidado que tienen trabajadoras y trabajadoras, o sea, entender a los trabajadores como entes integrales que no solo llegan ya planchados, desayunados, limpios a trabajar, sino cómo durante todo el día vamos tratando de conciliar estos diferentes roles de los que somos responsables, ¿no? Venimos de un contexto donde los roles de género están muy normalizados y eso tiende como a ser un path dependence, o sea, tendemos a reproducir los roles que nos han enseñado. Para esto es importante, pues desde las empresas, enfatizar el apoyo que tienen que dar a las familias para que puedan cumplir con los roles. Entonces, la iniciativa de Empresas que Cuidan, básicamente impulsamos 5 tipos de políticas. La primera, que serían las licencias y los permisos, lo que busca es poner el énfasis en que en México somos uno de los países de la región con las licencias de maternidad más bajas, solo damos 12 semanas, 5 días para los hombres, y esto es lo que tenemos que ir cambiando principalmente desde el sector empresarial, pero obviamente modificando también las normas y las leyes, ¿no? Entonces, en este sentido, invitamos a las empresas a ampliar las licencias de maternidad con perspectiva de género. Las licencias de paternidad son muy importantes, y también en esta lógica de los permisos y de darle más tiempo a las familias para cuidar, las invitamos a impulsar más permisos especiales para cuando se enferman las personas que están a nuestro cuidado, pensar en flexibilidad de horarios de entrega, pensar en cómo hacemos para que las juntas se hagan en unos, le llamamos core hours, como por ejemplo de 10 a 2 de la tarde, para que el resto del tiempo los trabajadores puedan adaptar el trabajo desde casa, la jornada híbrida, o sea, como ir abriendo todas estas posibilidades para fomentar la conciliación. La segunda política que impulsamos es la de la lactancia. La lactancia es una política que lo que busca es, pues, principalmente el beneficiario son niñas y niños, porque la lactancia tiene infinidad de beneficios. Primero, un niño que es amamantado tiene 14 veces menos probabilidad de morir, tiene, bueno,
evidencia hay de sobra, y desde UNICEF hemos creado un folleto, un manual para acompañar a las empresas a que pongan los lactarios y para asesorarlos en el paso a paso de cómo asegurarnos que las madres no dejen de amamantar por sus responsabilidades de trabajo o no dejen de trabajar por amamantar, viceversa, ¿no? Entonces, esta es una política de tiempo y de servicios. La tercera acción es a través de impulsar centros de cuidado infantil, lo que antes llamamos guarderías, y para esto estamos elaborando otra guía que lo que busca es acompañar a los empresarios a tomar la decisión de apoyar el cuidado infantil en las empresas. Vamos explicando todos los beneficios que tiene el cuidado infantil, tanto para niños y niñas, porque un cuidado infantil de calidad les aporta pues mayor, tiene como 4 beneficios principales: más productividad laboral, mejor salud, tienen mayor rendimiento escolar y en el largo plazo también reduce la criminalidad. Entonces, en nuestra guía lo que se hace es explorar, llevar de la mano a los empresarios para que conozcan las alternativas que existen, el IMSS, la guardería de empresa con el IMSS y poner una guardería privada. Hacemos escenarios de cuánto podría costar, de cuáles son los retos que se van a enfrentar y llevamos el paso a paso de la instalación. Entonces, los invitamos a consultarla. La cuarta política es otorgar beneficios económicos para las personas cuidadoras. Esto puede ser apoyándolos para pagar servicios como centros de día para sus personas mayores o estancias o las escuelas, o sea. Y la quinta política sería crianza positiva, que esto quiere decir también acompañar a las personas que trabajan en las empresas a que usen otros métodos de disciplina que no sea violenta, y para eso también desde UNICEF tenemos bastantes recursos para acompañar. Entonces, yo creo que desde UNICEF esa sería la forma de ser el puente con las empresas para apoyar el cuidado, y los invitamos a acercarse para apoyarlos en estas 5 iniciativas. Muy bien, muchas gracias. Es muy importante las herramientas, porque muchas empresas sobre todo luego nos preguntan, pero ¿por dónde empezar? ¿No? Y entonces estos 5 puntos que mencionan, que algunos de ellos ya tienen esas guías y ese acompañamiento, pues es un buen lugar por donde empezar, y a lo mejor en un rato más nos puedes compartir algunos casos de éxito de empresas que han acompañado a ustedes y que ya tienen los 5 puntos ya establecidos. Bárbara, si quieres, pasamos contigo. Sí, bueno, primero agradecerte mucho, Marta, que estés poniendo este tema al centro, es una muestra de tu compromiso, y invitar al WEF, aparte de agradecerle a que este tema no se vuelva a bajar de aquí, creo que es el lugar donde debe estar, y eso lo quiero enfatizar. Bueno, a mí me toca hablar desde mi rol como vocera del futuro del cuidado, una organización, una asociación civil muy joven, que tiene la misión muy puntual de promover y tratar de garantizar y coadyuvar a que el derecho al cuidado a largo plazo de las personas mayores en México sea efectivo. Dentro del tema de sistemas de cuidados, yo considero que la población de personas mayores en situación de dependencia es la más olvidada, es la última población a la que se atiende, y bueno, estar aquí sentada hoy me da la esperanza de que en Nuevo León no va a ser el caso, y el tema está presente. A ver, ¿cómo ser puente? Creo que a mí me toca hoy, delante de ustedes que pues son puros líderes, lideresas, traerles información. Creo que aquí hay muchas personas de acción que si tuvieran los datos claros como los tengo yo, inmediatamente estarían ejecutando acciones en sus organizaciones. 2, 3 datos nada más para ponerles el contexto de lo que es la crisis del cuidado y lo que estamos a punto de enfrentar en México. Estamos viviendo más, ya lo sabemos, está muy dicho. De los años 60 hacia acá, en México hemos aumentado 20 años nuestra esperanza de vida. Actualmente está alrededor de 76 años, pero si tenemos oportunidades de educación y de salud es mucho más alta. Es algo bastante positivo. También el porcentaje de personas mayores en México ha aumentado un 150% en este mismo lapso de tiempo. Actualmente hay más o menos, es el 15% de la población, y hacia el 2050 vamos a ser el 25% de la población. Y recalco,
vamos a hacer, porque la mayoría de los que estamos sentados aquí hoy vamos a estar en ese grupo, ¿no? Esto es un gran logro de la humanidad, hay que resaltarlo, digamos, lo logramos, pero hay que entender que también trae retos, ¿sí? ONU recientemente declaró su década del envejecimiento saludable y pone 4 retos alrededor de la longevidad en el mundo, y uno de ellos es cuidados. Aquí, ojo, hay que entender, no todas las personas mayores necesitan cuidados, es solo un porcentaje. Hay este tema del edadismo donde tendemos a emparejar envejecimiento y cuidados. Esto no es así. Encuestas recientes, por ejemplo, la ENACIC, que es la primera encuesta en México sobre cuidados, es una encuesta de hecho muy innovadora, habla por ahí de que el 30% de las personas mayores están necesitando algún tipo de cuidado. Hay otros estudios por ahí del INGER que dicen el 21-22% de las personas mayores tienen alguna dependencia funcional y necesitan apoyo, y solamente el 5% un cuidado ya muy intensivo. Entonces, primero desterrar esa idea, no es todos los adultos mayores, son las personas mayores en situación de dependencia, que es un pedacito. Pero resulta que ese pedacito de personas mayores que necesitan cuidados requieren un tratamiento totalmente diferente a las infancias. Ahí es donde se empieza a complejizar el tema, porque ahí no hay suficiente información, no hay suficientes profesionales, hay mucho edadismo y no sabemos cómo entrarle al tema. Entonces, el tema de cuidados de personas mayores, que lo podemos enmarcar dentro de algo que llamamos cuidados de largo plazo, es otro boleto. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué esta crisis del cuidado? A ver, históricamente ya sabemos, las que cuidan hemos sido las mujeres, siempre puertas adentro, siempre una responsabilidad familiar, y bueno, fuera de juicios de valor, ¿qué está sucediendo? En los 60s, la tasa de fecundidad estaba en casi 7 hijos por mujer, hoy está en 1.9. Volteen a ver a sus familias. ¿Cuántos hermanos tenía hermanas su mamá, sus papás? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Cuántos hermanos? Y empiecen a dimensionar, de 7 a 2 hijos por mujer. Ahora, pues muestra que estamos aquí, las mujeres hemos entrado a ser parte de la población económicamente activa, se ha duplicado también el número en estos años. Entonces, las mujeres ya no estamos en la casa para ejercer esas labores de cuidado. Y bueno, ahí pongamos el toque de la migración, ¿no? Que también podríamos hablar de la fuga de cuidados, así como la fuga de cerebros hacia el norte global, que es fuertísima, cadenas globales de cuidado, otra complejidad ahí. Entonces, vamos dándonos cuenta a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Quién va a cuidar? Porque aparte, estamos viviendo más años, pero no con más salud. Más o menos son 9, 10 años aquí en México los que se viven con enfermedad. Eso es importante. Y hay un dato aquí, un dato económico. Acaba de hacer un estudio el Instituto Nacional de Geriatría recientemente, y saber cuánto cuesta cuidar a las personas mayores con dependencia funcional en México, y el dato es 2.4 billones de dólares. Ellos sacan un cálculo ahí donde el costo más fuerte está dado por toda esta pérdida de ingresos, ahorita conectando con lo que decía Marta, la pérdida de ingresos laborales por cuidados, o sea, por estar cuidando, por el cuidado no remunerado. Entonces, y bueno, ese es el costo económico, pero el costo emocional, físico, no es lo mismo estar cuidando un niño, una niña que está pues por su edad en una situación de dependencia, que hay centros, hay escuelas, hay guarderías, a estar cuidando a una persona mayor de 85 años, postrada en cama, con un deterioro cognitivo. Eso quiebra familias. Entonces, el impacto es muy diferente, o sea, sí hay que darle un tratamiento aparte y bueno, pensar cuántas de estas escaleras rotas en las organizaciones no son por estar cuidando a este sector de la población. Entonces, bueno, creo que me toca a mí hoy poner el tema en la mesa, y ahorita hablaremos de cómo accionar. Gracias. Gracias, Bárbara, muy importante lo que nos dices, y de verdad una gran conocedora del tema. Porque como bien dice, todos vamos para allá, así que hay que ponerle ojo al tema. Ahora, ¿cómo puede ser tú un puente? Bueno, yo muy pegado con lo que dice Bárbara, desde la economía feminista una parte muy importante de nuestra labor es ayudarles a ustedes
como personas líderes a llenar de contenido qué significa esto, pero no solo eso, a darse cuenta que este no es un tema de justicia, que sí lo es, pero también es un tema de conveniencia y decisión estratégica económica. Y muy de la mano de lo que mencionaba Marta, pues los cuidados en este momento ya se reconocen a nivel global como un motor económico, a veces que no queremos ver, pero que sabemos que existe. Por ejemplo, se calcula que en 2022 el INEGI calculaba que 7.2 billones de pesos era lo que generaba la industria de los cuidados no remunerados. 7.2 billones. Para contexto, el presupuesto total de la Federación de este año es de 9 billones. Casi todo el presupuesto podríamos aportar a la economía solo con los cuidados no remunerados. Entonces ya aquí nos da una pequeña estrategia, ¿no? O sea, sí es una buena cantidad de dinero. Pero en porcentaje, ¿cuánto es? Es el 25% del PIB, que aparte está calculado bajo. ¿Saben qué es más bajo que eso? Las manufacturas con 21% y el comercio con 19%. Y bien lo dijo Marta, no hay actividad económica más redituable para la economía que el cuidado. Pero ¿qué más? Es la actividad económica que emplea a más personas. El cuidado no remunerado tiene aproximadamente 2.000 millones de personas trabajando en él en el mundo, 97% mujeres. Solo me estoy refiriendo al no remunerado. Pero eso también, ¿qué pasa con nuestras economías cuando están construidas así? Cuando nuestras economías están construidas así, está como que todo chueco. Tenemos nuestras economías construidas para valorar solo la productividad. Y eso pareciera que es una decisión estratégica como empresas muy buena, pero se nos olvida un poco que la verdadera finalidad de la productividad es la sostenibilidad de la vida, es que vivamos, que existamos. Por eso cuando vemos estos picos de inflación, no importa cuánto ganamos y cuánto producimos, seguimos sin vivir bien, ¿no? ¿Cuánto sabemos de esto de la pobreza, de vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir? Ahí está muy vinculado el tema del cuidado. Y para mencionar un dato que a mí siempre me impacta, es cuando nos sorprende la inflación. Siempre parece como que no hubiera economistas, ¿no? ¡Ay, qué sorpresa, otra vez hubo inflación! Y yo, bueno, pues que estabas calculando mal, ¿para qué te pagaban, no? Todo el tiempo nos sorprende la inflación en los años recientes. Una realidad detrás de eso que los cuidados atienden es cómo se calcula la inflación. La inflación se calcula primordialmente a través de una canasta básica. La canasta básica hasta hace no tantos años no incluía gas, pues incluía frijoles, agua, carne, pero pues ¿cómo los cocino? Con gas. ¿Pero qué faltó? Sumarle, y que en ningún lado del mundo todavía sucede. ¿Quién la cocina? Aquí vio muchas caras, pero ¿por qué nadie en la economía se nos ocurrió? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido que no hay valor económico en alimentar desde el nacimiento? Hablábamos de la lactancia, hablábamos de los cuidados de las personas que requieren cuidados de largo plazo. Nada de eso está introducido en el esquema económico. Entonces, parte de la economía feminista es ayudarles a llenarles de contenido este pensamiento, que no significa que es un pensamiento que porque las mujeres hemos cargado, que es un tema de mujeres, es un tema de sostenibilidad de la vida, es nuestra siguiente crisis básica. Y en esto sí quiero ser alarmista, si no nos ocupamos de esto como empresas, no seguimos en este planeta. O sea, esta es la ruta que nos ha puesto la Tierra para decidir nuestra autodestrucción o nuestra supervivencia. Entonces, para eso, como líderes estratégicas en empresa, tenemos que adelantarnos a esta crisis. Lo que ya no hicimos bien y que todavía hay espacio de corrección, pero no tanto en el cambio climático, lo tenemos que hacer con los cuidados. Es una dinámica muy similar. Entonces, por eso es una decisión estratégica. Y ahí hay políticas relacionadas con la proactividad. Y les voy a convencer un poquito también porque es una decisión estratégica para todas sus empresas trabajar en cuidados, invertir en cuidados. Dejemos de pensarlo como un costo primero, porque de que cuesta, cuesta, ¿no? Lo que pagamos todas y todos, pero sobre todo todas, pero no se gasta en eso, se invierte. La ONU ha calculado que para 2030 aproximadamente 2.300 millones de personas vamos a necesitar cuidado, 2.300 millones de personas, de las cuales 100 millones van a ser personas adultas mayores, pero otras 100 millones personas entre 6 y 14 años. Tenemos lo suficiente para atender a 200 millones de personas
solo extras, y estas 2.300. Pero bueno, esto también es una oportunidad empresarial. Creo que ahí es muy importante darnos cuenta que lo que no vimos a tiempo con la crisis climática y las oportunidades que nos da, con los cuidados sí se puede ver, no puede ser una sorpresa. Ahí también es la inversión en capital humano. Está demostradísimo, y lo comentaban ya, que la atención de los cuidados reduce la rotación, promueve la equidad, pero además incrementa la potencialidad de medir nuestros riesgos. Sabemos qué cosas suben de precio, ¿no? Que si tenemos fenómenos de diferente tipo, y ahí lo conecto con el tercer punto que quiero dejarles, atender cuidados desde el sector empresarial y desde la economía feminista, llenarles de contenido para esto, es atender también el tema de la resiliencia climática y de la frontera de automatización, que son los otros dos grandes temas que nos enfrentan económicamente como planeta por venir. La resiliencia climática, cada vez hay más fenómenos meteorológicos que no podemos calcular, y los precios de las cosas de agricultura crecen, pero ¿qué no crece? Los salarios. Si seguimos sin remunerar esto, no podemos hacer cálculos exactos de cuánto va a subir nada, porque estamos dejando fuera de nuestros cálculos 25%. Por eso siempre hay sorpresa. Nos faltó un cuarto del cálculo, ¿cómo no iba a haber sorpresa? También las personas vulnerables van a sufrir más de los efectos del cambio climático. Una alergia no le da igual a una persona que requiere un cuidado de largo plazo, a una niña, a una persona adulta mayor. Todo eso se tiene que atender desde el tema de cuidados. La resiliencia a los cambios migratorios, a las personas que migran por este tema. Y en el tema relacionado con la automatización, el Fondo Monetario ya ha dicho que 1 de cada 6 trabajos va a ser afectado, si no sustituido, por una máquina para 2030. En las economías de renta media y baja como la nuestra es 1 de cada 3. Y sabemos exactamente cuáles son, pero lo que también sabemos es que los cuidados no son. Entonces, fortalecer, profesionalizar y mejorar nuestra aceptación empresarial de las labores de cuidado y las tareas alrededor que pueden facilitar la sostenibilidad de la vida a través de los cuidados, no solo es una decisión de justicia, de principio, que vale la pena solo por eso, sino es estratégica, es adelantarse, es ser proactivo y es no quedarse atrás ante las situaciones de riesgo que ya conocemos. No podemos ignorar el riesgo que tenemos enfrente o nos vamos a quedar atrás. Y desde la economía feminista podemos siempre ayudar a llenar de contenido esto, que no les digan que esto es extra, les va a costar mucho, pero mucho más. Y el cambio climático ya está ahí para decírnoslo, no atenderlo ahora. Entonces, bueno, yo no quiero ser alarmista, pero esa es mi aportación. No, y qué bueno que nos alarmes, porque realmente necesitamos poner foco en esto, y quiero aprovechar que ya tenías el micrófono y que nos dejas alarmadas para que nos digas entonces qué hacemos, cómo debemos de priorizar los gobiernos, las empresas, los recursos encaminados realmente a cerrar esta brecha, a poder crear esta economía del cuidado y poder acompañar a las personas en este proceso. A mí me parece que como Marta ya es una convencida y experta en el tema, no se da cuenta lo bien que hace las preguntas. Porque no preguntó si hay que priorizar, dijo, ¿cómo priorizamos? Y ahí va mi primera respuesta, prioricemos. El tema de los cuidados no puede ser un tema que sea lateral, debe ser integral a la estrategia empresarial y de política pública. No puede ser un anexo o una cosa que solo se lleva a través de responsabilidad social corporativa o de bienestar, no puede ser un cachito. Así como les dije de grave e integral que es la economía, así de integral debe ser al funcionamiento empresarial y al funcionamiento del Estado. Entonces, la primera es eso, meterla en todos lados, darse cuenta que es un transversal. Entonces, cada que algo estemos haciendo, a ver, ¿esto ya atiende esto? Que tiene que ver también con cómo ya se ve en otras estrategias, ¿no? La equidad laboral es una parte muy importante. Y ahí, ¿cómo sé si una cosa es de cuidados o no de cuidados? Yo les voy a dar la regla de dedo, que no es mía, es la doctora Cintia Michel y el doctor Guillermo Cejudo, que son unos académicos muy importantes en el tema. La regla de dedo de si una política empresarial, hasta si quieren de su vida, es una buena política de cuidados. Tiene 2, desfeminiza y desfamiliariza el cuidado. Si la política insiste en que la mujer lo tiene que hacer, no es una política de cuidado.
Puede ser una buena política, ojo, porque aquí muchos del tema de subsidios y los que mencionaba Marta pueden sentirse atacados. Los subsidios no es que sean malos, es que no necesariamente es una política que atiende la desfeminización, ¿no? Entonces, y el segundo, la desfamiliarización. Que la casa sea el centro de cuidados principal pone en riesgo a la persona que cuida, a la persona que recibe cuidado, y no sé si aquí les ha tocado, pero en la Ciudad de México a cada rato desde que empezó el teletrabajo explotan casas, porque ahora es el centro de cocina especializado más de lo que ya era, de todas las casas. Entonces es un riesgo de infraestructura incluso, que centralicemos en la familia y en las mujeres los cuidados. Entonces, si ustedes, o sea, ¿cómo le hacemos para saber si sí o si no? Podemos echar una mirada. Desfamiliariza, desfeminiza. Me obliga como mujer aunque yo no quiera, sí, otra vez. Me obliga como familia aunque yo no quiera, sí, otra vez. ¿Lo saca de ahí? Muy bien. Otro tema muy importante, la transparencia. No existe política más eficiente para el cierre de la brecha laboral y para visibilizar esto que saber cuánto gana la gente y saber en qué se invierte. La transparencia de los presupuestos, tanto de nómina como de gasto público, si no, no podemos saber cuánto dinero va. Ya existen metodologías públicas que nos dicen cuánto dinero más o menos va. Desarrollamos desde varios grupos feministas, una para la Ciudad de México. En la Ciudad de México es menos del 3% del presupuesto lo que se designa a cuidados. Y otro tema, pues las políticas, o sea, yo no me quiero meter a políticas específicas porque sé que Marta y Bárbara tienen un montón de eso. Y por último, solo en este tema de cómo le hacemos, hay un tema que desde la economía feminista es ineludible, que es el de la justicia fiscal. Y esto sí, lo siento, pero pasa por impuestos, pero pasa por cambiar cómo se cobran los impuestos. Hay una idea rara de que si se sube un impuesto, todo el mundo vamos a sufrir un montón. Lo mismo que cuando decían que si subían los salarios, todo el mundo íbamos a sufrir un montón. Pues no había ninguna prueba, y eso no es duda, les comento, no había ninguna prueba. Y cuando se subió el salario seguimos sin tener ninguna prueba. Pero también para ponerlo en proporción, 30,000 personas en el mundo con pagar 1% más del impuesto sobre la riqueza de su capital, es decir, sobre lo que hacen sus millones en el banco, siendo millones en el banco, no por lo que gastan acá, con el 1% que esas 30,000 personas pagaran de ese cachito, podríamos gastar el 3% del PIB global en cuidados. Esto es un cálculo del Centro Joseph Stiglitz, que es el Premio Nobel de Economía. Mientras que el número de mujeres que trabajan en el sector no remunerado a nivel global, les comentaba que somos, bueno, casi todas mujeres, 2,000 millones de personas que no reciben nada por su trabajo. Siempre pongamos en proporción cuando hablemos de impuestos y cómo se financia esto, eso. 2,000 millones de personas no reciben nada y 30,000, si se quitaran una uña del dedo del pie, todo el mundo le alcanzaría para un mejor sistema de cuidados. Entonces, cuando pensemos en esto, sí, también les invito a llenar de contenido cómo vamos a invertir en esto y sí, cómo quien lo recibe más, paga más. Muy bien. Y hablando de presupuestos, Marta, si nos puedes decir cuáles han sido las principales barreras que tú ves en la iniciativa privada con respecto a instalar un sistema de cuidado. Muy bien, pues yo creo que muchas de las barreras que enfrentamos están vinculadas al tema de las ideas. ¿Qué pensamos sobre el tema? ¿Cómo lo construimos? ¿Desde dónde lo estamos viendo? Pues una de las principales barreras básicamente es que las empresas a veces no se ven a sí mismas como garantes de derechos. Pensamos que el tema de cumplimiento de derechos es un tema de los gobiernos y que en ese sentido no nos compete. Entonces se ve como un deber social, como una norma moral, como algo que es un poco opcional, ¿no? Pero realmente la Convención de los Derechos del Niño, otros acuerdos internacionales enmarcan este tema como un tema de derechos, y la diferencia entre un derecho y una necesidad justamente es que hay acuerdos firmados
consensuados entre los diferentes actores que lo hacen obligatorio. O sea que hay personas que tienen derecho a recibirlo, pero también hay personas que tienen obligación a brindarlo. Y en ese sentido las empresas, es esta visión, ¿no?, que está en el ámbito de las ideas. Otra cuestión en el ámbito de las ideas, obviamente que ya se mencionó aquí, son estos residuos del modelo hombre proveedor, mujer en casa, que permean en ámbitos muy profundos, digamos, ¿no? Entonces terminamos creando modelos que terminan reforzando los modelos no deseados, o sea, pues un poco en este sentido que nos hacen reflexionar las compañeras feministas sobre cómo a veces volvemos a hacer políticas que refuerzan el rol de que las mujeres nos toca cuidar. Yo ahí sí, como defensora de los derechos del niño, abro un paréntesis para pensar en las primeras infancias, sobre todo esos primeros 2 años. Todavía no podemos pensar tanto en desfamiliarizar, tanto en desfeminizar, aunque sí queremos que los hombres participen, ¿no? Entonces, ese sería uno. El segundo es esta noción de la que también ya se habló, que se ve todavía como un gasto y no como una inversión, y hay bastante evidencia que muestra que las inversiones en cuidado aumentan el retorno sobre la inversión, disminuyen la rotación de personal, y en esto la verdad es que sí hay evidencia ya documentada. Hay un estudio de más de 4.800 empresas que mostraron que 6 de cada 10 identificaron que las inversiones para reducir la brecha de género tuvieron rendimientos positivos, ¿no? Atracción y mantener talento. Entonces, creo que está ese reto y ese obstáculo de que lo vean realmente como una inversión y no como un gasto. Y un tercer reto, por no tomar demasiado, sería la falta de competencia técnica, y creo que esto, justamente en esto es en lo que está trabajando UNICEF, ¿no? En dar esas herramientas para que ya el equipo que se sienta a planear estas políticas, pues no necesariamente tiene una amplia formación, sino cómo hacemos para acercar esas herramientas para que las competencias técnicas a la hora de desarrollar las políticas de cuidado sean suficientes, sean amplias, tengan con quién, que se sientan apoyados para diseñarlas de una manera que realmente pues abone a una mejor situación tanto de la empresa, de los empleados y de niños y niñas y otras poblaciones sujetas de cuidado. Gracias, muchas gracias, Marta. Y qué importante lo que dices, que todos los sectores lo veamos como cómo garantizamos los derechos, porque pareciera que nada más nos toca a unos. Y cerramos contigo, Bárbara, que cuando hablamos de pasar de la palabra a la acción, tú has puesto sobre la mesa siempre el tema de licencias para poder cuidar a personas mayores. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué se ha avanzado en eso? Porque para mí sigue siendo imperceptible. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Sí, claro, de hecho creo que es imperceptible. Yo estaba pensando en esta última pregunta de cómo pasar de estas palabras a la acción, y digo, quiero dejar 2 o 3 accionables, 2 o 3 semillas que creo que aquí es la tierra fértil, y bueno, dentro de estas hay un tema de licencias, pero primero pedirle al WEF que este tema no lo vuelva a quitar de este foro. Esa es mi petición número 1. Desde nosotros como líderes empresariales, de la función que tengamos, empujar que se quede y con mucha firmeza pedirle al Estado y apoyarle para que esto avance y bueno, y el derecho al cuidado, yo en particular de las personas mayores, sea una realidad. Ahora, acá desde nuestras organizaciones, ¿qué podemos hacer? Yo primero les invito, ¿por qué no? Es una idea, una invitación, mapeamos adentro de las organizaciones cuántas de nuestras colaboradoras, nuestros colaboradores no están siendo cuidadores de personas mayores. ¿Cuántas personas a lo mejor están en esta, se le llama ahí la generación bisagra también, donde están cuidando infancias, pero también cuidando a un padre o una madre que está en alguna situación de dependencia? Y acerquémonos a ver cuántas personas están en esta situación, qué necesitan, y en base a eso diseñemos políticas de tiempo, ya sean licencias de tiempo para cuidar, pero creo que incluso podemos ir más allá y pensar
pues así como hay centros de cuidado para las infancias, ¿por qué no centros de cuidados para personas mayores? Pero tal vez profesionalización, capacitación. La verdad es que ideas hay un montón. Yo me ofrezco a apoyar a cualquier organización que quiera explorar el tema. Ahí hay una gran oportunidad de innovar y simplemente pensemos que a lo mejor en 10, 15 años nosotras que estamos aquí vamos a necesitar ese cuidado para nuestros padres y va a ser un tope probablemente de carrera, ¿no? Abrámonos, yo de repente veo prestaciones que hay por ahí incluso para los beneficios para las mascotas y digo, ¿cómo puede ser que son muy positivos, pero por qué no pensar en prestaciones y beneficios para cuidar de nuestros padres, ¿no? Entonces dejarlo por ahí. Y otro accionable ahí está un poquito más a mediano plazo, pero la prevención. Desde las empresas podemos acompañar para que se retrase, prevenir caer en situaciones de dependencia. Un dato nada más ahí, la demencia. El 40% de los casos de demencia son prevenibles con estilo de vida. Entonces, desde los programas ahí de bienestar dentro de las empresas, el tema del retiro, podemos desde muy jóvenes incorporar esta perspectiva de longevidad en las empresas. Aquí hay uno de los patrocinadores con los que ya estamos trabajando en un proyecto así, de incorporar esta perspectiva, y hay mucho por trabajar ahí. Y para terminar, hay fundaciones increíbles en Nuevo León trabajando en primera infancia, en clima y demás. Somos innovadores, queremos innovar. ¿Por qué no volteamos a ver este tema? ¿Por qué las fundaciones no levanta por ahí alguna la mano y dice yo le voy a entrar al tema del cuidado a largo plazo con todos esos grandes recursos y esa potencia que tienen por ahí? Entonces, ahí está la invitación y no dejemos de hablar del tema. Muchísimas gracias. Pues este gran panel nos ha dejado con mucha tarea, pero también estamos seguros que es un tema, como bien ya lo dijimos, que llegó para quedarse y que el WEF no nos va a abandonar en ello, que tampoco en el Estado lo vamos a abandonar. Tenemos, como ya lo dije, una comisión a través de este acuerdo que trabaja para ello. Tenemos un grupo base con empresas, organizaciones de la sociedad civil, expertos, academia. Vamos a hacer nuestro foro del cuidado ahora en octubre, están todas y todos invitados a participar. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero creo que vamos en el camino, vamos a avanzar a pasos acelerados. Ahorita vimos temas desde el concepto, priorizar, cómo priorizar, el tema económico, el tema financiero, y que finalmente esto es un tema de sostenibilidad. O lo hacemos o perecemos. Así que gracias a todos y todas por escucharnos y gracias al WEF. Agradecemos a nuestra moderadora Marta Herrera y a nuestras panelistas Bárbara Diego Pérez, Marta Merlo Huerta y Aura Heréndira Martínez Oriol. A continuación, Michelle Ferrari subirá